Hola, mi nombre es Fernando Us Álvarez, yo soy maya quiché, guatemalteco, activista político y defensor de los derechos humanos de las comunidades LGBT. Uno de pequeño no tiene conciencia sobre en qué lugar ni por qué razón se encuentra en algunas circunstancias de la vida. Sí tuve una infancia bastante limitada, bastante pobre. Llegamos a la ciudad capital por la guerra. Mi madre con 8 hijos, digamos, incluida yo, en un lugar, en un contexto bastante hostil, bastante lejano para nosotros, digamos, viniendo de la sierra. Yo soy indígena de la sierra, soy maya quiché. Y mi primera apreciación, pero esta es sin analizarla, porque el análisis viene posterior en la vida, digamos. Solo tengo algunos recuerdos de las limitaciones que pudimos haber tenido y de muchas personas que nos hicieron sentir, por un lado, acogidos, pero por otro lado, que nosotros éramos unas personas que no éramos del lugar, digamos. Y eso, creo que la sociedad guatemalteca capitalina es muy cruel al hacer esta distinción, digamos, de quién viene, de quién pertenece y quién no pertenece. En cuanto a mi familia, diría que fue una infancia bastante unida. Tuve conciencia desde muy pequeña que corríamos peligro, que habíamos huido de nuestro hogar en razón de la persecución política del ejército en ese momento, en el marco de la represión estatal, la población civil indígena que vivimos entre los 80s y los 90s. Pero esa conciencia, digamos, sí me ayudó a tener como mayor precaución frente al peligro, tener mayor cercanía y estructura con mi familia. Yo viví una infancia bastante protegida, podría decir, bastante llena de cariño y afecto, que las circunstancias nos hicieron separarnos con mis hermanos y no pude tener la oportunidad de vivir la infancia con ellos porque cada uno estuvo en orfanatorios, internados, y fui la única persona que viví la mayor parte del tiempo con mi mamá. Ella murió hace 5 años de cáncer. Agradezco esa oportunidad de haber compartido con ella porque creo que eso también me dejó a mí la responsabilidad de recibir la mayor transmisión cultural quiché posible, digamos. Y esa es la infancia con la que viví, una infancia en la que, comparado a lo que la infancia de hoy vive, recuerdo que mi mamá el mayor temor que tenía era, o las recomendaciones de mi madre cuando salía al colegio, porque estuve becado en un colegio episcopal, era pues tener cuidado con los bolos, con las vacas y con los perros, digamos. Ese era que algún chucho me mordiera. Esa era los peligros de la infancia. Entiendo que ahora estamos en otro contexto en que los peligros son otros. Los primeros años de la primaria fue un poco complicado. Sí recuerdo a niños haciendo burla de mi mamá y haciendo burla de mí por el idioma que hablábamos. Y uno empieza a notar en esa etapa de su vida que uno es diferente. Es decir, la conciencia de la diferencia la empieza a tomar uno lamentablemente en función de la burla, no en función de la valorización. Pero esto no es un efecto de la niñez por sí misma, es decir, no es que la niñez actúa, sino finalmente es el aprendizaje de socialización, es el aprendizaje social que tenemos, de qué es lo que vale y qué es lo que no vale, digamos, y así es como empezamos a construir lo que para mí sería el andamiaje de los valores. Mi mamá fue resistente en ese sentido, mantuvo todo el tiempo el idioma. Yo intentaba hablar en castellano con ella y dejaba de hablar, entonces no me respondía. Y yo vivía ese conflicto de entre la burla e intentar hablar el idioma de los que se burlaban, porque pensaba, o quizás no lo pensaba tanto, pero pues era como una reacción de sobrevivencia que tú decís, bueno, voy a empezar a hablar de otra manera para que ya no siga la burla a mi forma de hablar. Y es importante señalar que en el idioma maya el artículo no existe. ¿Qué significa esto? Que no hay el, la, lo, eso no existe, solo es el objeto, la persona, lo que está. Cuando empezamos a hablar castellano, una de nuestras primeras dificultades es cómo nombramos el objeto, porque no sabemos si es el, la o lo. Entonces uno podría decir, por ejemplo, el camioneta, o la lápiz, o el olla, o la carro. Podemos cometer, y este es como el primer error y el más constante que podemos tener por mucho tiempo. Afortunadamente hoy tenemos una especie de lenguaje inclusivo donde se está cuestionando el A y está el E, y me parece mucho más cómodo a mí ahora, pero eso muchos años después. Siempre uno encuentra, o no sé si siempre encuentra, pero en los primeros años de la adolescencia es donde uno puede empezar a notar que desencaja, que uno no
encuadra en los mandatos que se nos ha adscrito. El primero para mí fue el ser indígena, o sea, de primera mano noté que mi idioma no encajaba en el contexto en el que estaba viviendo. Y el segundo fue encontrarme en los primeros años de la adolescencia que tampoco era hombre ni era mujer. No encajaba con el mandato social de qué significaba ser hombre, pero tampoco era una mujer, no encajaba. Entonces, esa conflictividad fue lo que yo llamo mi lucha personal. La primera fue la lucha de mi familia y la lucha de mi pueblo, y que llegué, que me fortaleció en mi identidad, pero a partir de la adolescencia vendrían los otros desencajes que me llevaron a mi propia lucha personal, ¿verdad? Y a cuestionarme y a afirmarme, y pasé mucho tiempo sin aceptarme. Y tal vez de manera inconsciente no lo notaba, pero no me aceptaba. Uno resiste al dolor. Los seres humanos no estamos acostumbrados al dolor. Y para a veces no sufrir, dejamos de ser. Ya no hago esto para no sufrir, ya no hago, de manera inconsciente o consciente. Puedo creer que en algún momento quise dejar de ser maya, y a lo mejor alguna vez quise dejar de ser homosexual también. Que el proceso de la vida nos llevará por muchas situaciones complejas. Asumir la diferencia y asumir que somos distintos a los demás, debemos verlo como un valor. Sé que vamos a pasar por muchos procesos de dolor. Es importante socializarlo, conversarlo con las personas más cercanas que tengamos. Es posible que esto no lo podamos hacer en nuestras casas, pero estoy convencida de que en la medida en que hablemos de lo que nos pasa, en la medida en que asumamos que la vida tiene un lugar para nosotros ahora, todo mejora. Ojronogel Hunan, Kinwehutziliwech.